Se parece a mamá que falleció, le dijo la pobre mujer a su hermana millonaria al ver a una vagabunda. Laura iba caminando por la calle junto a su hermana, aunque sentía vergüenza por dentro, debía dar una imagen solidaria y amable. Cuando Clara le señala a una vagabunda que tiene el mismo lunar que su fallecida madre. El viento de la tarde arrastraba bolsas vacías y hojas secas por la vereda, mientras Clara caminaba con las manos metidas en los bolsillos de una campera demasiado grande para su cuerpo delgado. A su lado, unos pasos más firmes, más seguros y más ruidosos sonaban sobre el pavimento, eran los tacones de su hermana Laura, la misma que había logrado salir adelante, la misma que, según ella, había conseguido un trabajo milagroso, y la misma que un día le dijo que su mamá había muerto. Clara volvió a mirar a su hermana de reojo. Laura vestía impecable, con un abrigo beige que brillaba bajo la luz tenue del atardecer. El maquillaje perfecto. El perfume delicado. El teléfono en la mano, siempre encendido, siempre activo, siempre tan lejos de la vida que habían tenido de niñas. En contraste, Clara llevaba 3 días durmiendo en la calle, su ropa estaba sucia, su cabello enredado, y la piel de sus manos tenía ese tono áspero que solo da el frío y la falta de cuidados. Aún así, caminaban juntas esa tarde. ¿Por qué? Porque Laura había insistido en llevarle algo caliente para comer. Porque cada tanto, como quien hace una obra de caridad para sentirse mejor consigo misma, Laura encontraba un hueco en su agenda para buscar a su hermana menor, darle un poco de comida y recordar. Se volvió corta, casi infantil. No, susurró. No puede ser. Laura se cruzó de brazos. Clara, no mires. No te acerques a esa gente, dijo con desdén. ¿Sabes cómo son? Te van a pedir plata, te van a seguir. Mejor no. Pero Clara no la escuchaba. Dio un paso hacia la mujer. Entonces Laura reaccionó rápido. Le agarró del brazo con más fuerza de la necesaria. Clara, te dije que no. No es tu mamá. Ya pasamos por esto. Ya hablamos de esto. Clara tragó saliva. Pero, ese lunar, y la forma en que, sus ojos se llenaron de lágrimas sin querer. Clara, la interrumpió Laura, clavándole la mirada. Mamá murió. ¿Entiendes? Murió. Tú estuviste en el velorio. Clara bajó la cabeza. Sí, pero nunca vi el cuerpo, murmuró. Laura apretó los labios, irritada. Porque mamá quiso un velorio cerrado. Lo expliqué 1000 veces. No había nada que ver. Ya estaba mal. Cada palabra era un golpe. Y sin embargo, Clara no podía dejar de mirar a la mujer sentada en la manta. La vagabunda levantó la mirada por un momento.
Sus ojos, hundidos y cansados, se cruzaron con los de Clara. Hubo un destello. Un reconocimiento. Como si en un rincón profundo de su memoria hubiera un hilo que todavía no se había roto. La mujer abrió los labios, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada otra vez. Clara sintió que las piernas le temblaban. «Quiero hablarle», dijo, dando otro pequeño paso. Laura la sujetó más fuerte. «No, Clara. No pierdas el tiempo con gente así. Tú tenés que concentrarte en salir adelante. No necesitas a nadie que te arrastre más abajo». «¿Me escuchaste?» Clara intentó zafarse. «No quiero que me arrastre, quiero saber. Solo eso. No pasa nada si hablo con ella». Laura negó con firmeza, su voz ahora más dura, más fría. «No. Te prohíbo acercarte. No tiene sentido hablar con gente perdida. No vas a encontrar nada ahí». Pero Clara sentía que sí. Sentía que había algo escondido, algo grande. Un pedazo de la verdad que ella jamás había tenido. Su hermana, alta, elegante, firme, la estaba frenando. La vagabunda, pequeña, frágil, casi invisible, la estaba llamando sin palabras. Clara tenía dos caminos. Y eligió el de su corazón. Se soltó del brazo de Laura con un tirón inesperado y corrió hacia la vagabunda. Laura se quedó congelada, sin poder reaccionar al instante. Clara se acercó despacio, con respeto, con miedo y esperanza mezclados. «Señora», susurró, arrodillándose a su lado. «¿Usted está bien?» La vagabunda la miró. Sus ojos temblaron. Pudo haber sido por el frío. Pudo haber sido por el hambre. Pero Clara sintió que era por algo más. Por un dolor antiguo. Por un amor enterrado. La mujer quiso hablar, pero apenas salió un gemido cansado. Clara la tomó de la mano. Estaba helada. Muy helada. «No tenga miedo», dijo. Solo quiero ayudarla». La vagabunda parpadeó. Con dificultad levantó la mano libre y acarició un mechón del cabello de Clara. Ese gesto era idéntico al de su mamá. Clara se quebró. Lágrimas silenciosas cayeron sobre sus mejillas mientras Laura, desde lejos, ocultaba su rostro, mordiéndose los labios de la preocupación. No preocupación por la señora vagabunda, sino por la verdad que estaba empezando a temblar en el aire. Clara no sabía que ese día había empezado a desarmar una mentira construida piedra por piedra durante años. Y Laura tampoco sabía que las sombras del pasado no pueden enterrarse para siempre. El aire de la noche estaba cargado de humedad y un olor tenue a tierra mojada, como si el cielo hubiera estado a punto de llorar todo el día y hubiera cambiado de opinión en el último segundo. Clara se quedó un rato junto a la mujer del lunar, sin importar que el piso estuviera frío, sin importar que ella misma estuviera hambrienta y cansada. Había algo en aquella mujer, algo inquietante y dulce al mismo tiempo, que la obligaba a permanecer allí. Clara no sabía cómo explicarlo, pero sentía una corriente, una vibración silenciosa, una especie de eco en el pecho que susurraba cosas que ella misma no quería escuchar. Era imposible que fuera su mamá. No podía ser. Laura había dicho que su madre había muerto. Había habido un velorio. Había flores, música suave, un sacerdote que habló de paz eterna. Habían pasado años. Todos habían ofrecido sus condolencias. Y, aún así, Clara jamás vio el cuerpo. Ese recuerdo regresó a su mente como una oleada oscura que la dejó sin aliento. «Tu mamá no quiso que la vieras», había dicho Laura en aquel entonces. No quería que la recordaras así. Había sonado convincente. Había llorado incluso. Y Clara, tan joven, tan vulnerable, tan rota por la noticia, se había dejado llevar por la explicación. Pero ahora había algo que se agitaba en lo profundo de su memoria. Algo que no terminaba de encajar. La mujer del lunar parpadeó y la observó con esa expresión mezcla de cansancio y ternura.
Esa mirada hizo que la garganta de Clara se apretara. ¿Quiere que le traiga agua?, preguntó Clara. La mujer movió apenas la cabeza, como si aceptara, pero sin palabras. Espere aquí, por favor. No se mueva, ¿sí? Clara se levantó y corrió hacia una tienda cercana. Sus manos temblaban un poco mientras sacaba unas monedas sueltas que había conseguido pidiendo en la calle. Compró una botella de agua y volvió casi sin aliento. Laura seguía a unos metros, con los brazos cruzados, mirando la escena con el ceño fruncido y los labios tensos. «Clara, ¿qué haces?», preguntó, caminando hacia ella con pasos rápidos y ruidosos. «Ya te dije que no te acerques. Esa gente solo te complica la vida. Vámonos». Clara la ignoró. Se arrodilló otra vez frente a la anciana y abrió la botella. La ayudó a beber despacio, con paciencia, sosteniéndole la cabeza. La mujer bebió con avidez, como si el agua fuera un tesoro. Despacio, despacio. Clara sonrió sin darse cuenta. Tranquila, hay más. Laura estaba furiosa. Se le marcaban las venas del cuello. Clara, vámonos ya. Esto no es sano para ti. No sabes con quién estás hablando. Clara se volteó. Sí sé, respondió, con una firmeza nueva que no sabía que tenía. Sé que es una persona, como tú, como yo. Laura parpadeó, sorprendida por la insolencia. No seas ridícula. Hay gente que no merece tu atención. Esta mujer es solo una mujer mayor. La interrumpió Clara. No puede hacerme nada. Y si puedo ayudarla, lo haré. La anciana observaba la escena en silencio, pero sus ojos se movían entre las dos hermanas como si estuviera siguiendo un idioma que alguna vez entendió y perdió con los años. Laura se inclinó hacia Clara. No vas a encontrar a mamá ahí. Su voz tembló un segundo, pero intentó ocultarlo. Ya te lo dije. Mamá murió. No puedes seguir buscando fantasmas. Clara sintió un golpe en el estómago. No estoy buscando fantasmas. Laura rió con amargura. Claro que sí. Por eso te quedas pegada a una vagabunda que solo tiene un lunar parecido. Miles de personas lo tienen, Clara. Miles. Clara mantuvo la mirada fija. Pero no miles la miran así. La anciana desvió los ojos, como si hubiera sido sorprendida en un pensamiento íntimo. Fue casualidad, insistió Laura. Es una extraña. Y ya estuvo, ¿sí? Vamos. Laura tomó a Clara del brazo. Pero esta vez, Clara dio un paso atrás. Voy a hablar con ella, dijo, con voz suave pero firme. Laura abrió los ojos como si no pudiera creer lo que escuchaba. No te lo estoy preguntando, Clara. Te lo estoy diciendo. Pero Clara no cedió. Algo estaba cambiando dentro de ella. Algo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Laura, dijo, mirándola directo a los ojos. Dame un momento, por favor. Laura respiró hondo. Cerró los ojos un instante, como intentando contener la rabia, el miedo o los dos combinados. Finalmente, cedió. 5 minutos, gruñó. Clara asintió y se volteó hacia la anciana. ¿Cómo se llama usted?, preguntó con suavidad. La mujer tardó un poco en reaccionar. Sus labios se movieron con esfuerzo. Yo, su voz era áspera, débil. Me llaman María. Clara tragó saliva. No era el nombre de su mamá. Pero eso no significaba nada. La gente en la calle adoptaba nombres falsos, apodos, protectores. Nombres que no pertenecían a nadie. ¿María?, repitió Clara. ¿Siempre ha vivido por aquí? La anciana negó lentamente. No. No siempre, susurró. Vine hace mucho
¿Tiene familia?, preguntó Clara, sintiendo que el corazón le latía demasiado rápido. La mujer bajó la mirada. Un temblor recorrió sus labios. No. Familia no. Ya no. Clara cerró los ojos un instante. Le dolió. Le dolió profundamente oír eso porque, por alguna razón, se sintió como una confesión dirigida a ella. Laura, que escuchaba desde atrás, apretó los dientes. Clara, basta. Vámonos. Clara abrió los ojos y la miró. En ese segundo, lo que sintió fue desconfianza. Laura nunca le había dado razones para desconfiar antes. Nunca. Pero había algo inquietante en la dureza de su mirada. Algo que no estaba allí cuando eran niñas. Esa noche, después de que Laura la dejara con una bolsa de comida en un refugio improvisado, Clara no durmió. O si durmió, fueron minutos dispersos, quebrados por pensamientos que le mordían la cabeza como pequeños animales desesperados. Volvía a ver el lunar, la mirada, el gesto. Y volvía una y otra vez al día del velorio de su madre. Recordaba las flores, la música, la gente sin consuelo, Laura llorando desconsolada. Recordaba la caja cerrada. Recordaba cómo nadie la dejó acercarse. No es bueno que la veas así, le había dicho Laura con voz temblorosa. Mamá no quería que la recordaras mal. Recordaba haberlo aceptado. Recordaba haber abrazado a su hermana sintiendo el dolor más profundo de su vida. Recordaba haber confiado en ella. Pero ahora ese recuerdo tenía grietas. Grietas por donde entraba una luz que ella quería ignorar, pero que ya no podía. Clara se levantó antes del amanecer y caminó de vuelta a la plaza. Necesitaba ver a la mujer otra vez. Necesitaba confirmar algo, lo que fuera, una pista, un gesto, una palabra. Al llegar, la encontró despierta, sentada sobre su manta, envuelta en un suéter viejo que no la protegía de nada. Buenos días, señora María, dijo Clara, sonriendo sin poder evitarlo. La mujer la miró, y su rostro se suavizó apenas. Hola, niña, murmuró. Esa palabra hizo que el corazón de Clara diera un vuelco. Era la manera exacta en que su mamá la llamaba. Con ese mismo tono, con esa misma suavidad. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Puedo sentarme con usted?, preguntó. La mujer asintió. Clara se acomodó a su lado, bajo el frío de la mañana. Quería saber, dijo, si recuerda a alguien. Alguna hija, hermana, sobrino, cualquier persona importante para usted. La anciana bajó los ojos. Su voz se quebró un poco cuando respondió. Tuve 2 niñas, su mano tembló sobre su regazo. 2 niñas hermosas. Pero ya no. Clara sintió que se quedaba sin aire. ¿Cómo se llamaban?, preguntó en un susurro. La mujer movió la cabeza lentamente, confundida. No recuerdo, o no sé si debo decirlo, se llevó las manos al rostro como si tratara de sostener pedazos rotos de su memoria. Clara tragó lágrimas. ¿Qué les pasó? La anciana respiró hondo, con dificultad. Se fueron, o, tal vez, me fui yo, murmuró. Ya no sé. Clara sintió un dolor extraño. Algo que no era solo tristeza. Era reconocimiento. Era intuición. Era miedo. A lo lejos, una figura elegante apareció caminando con paso firme. Era Laura. Sostenía una bolsa de papel en una mano y su bolso de diseñador en la otra. Tenía el ceño fruncido, como siempre que se enfrentaba a lugares humildes. ¿Otra vez aquí, Clara?, preguntó apenas llegó. Anoche ya pasaste demasiado tiempo. Lo dices tú misma, necesitas descansar, necesitas recuperarte. ¿Para qué te desgastas con esto? Clara la miró fijamente. Quiero conocerla. Laura rió sin humor. ¿Conocer a quién? ¿A una extraña?
Clara, por favor, tú no eres así. No desperdicies tu tiempo. Clara tocó suavemente la mano de la anciana. No es una extraña. No se siente como una extraña. Laura cerró los ojos, frustrada. Clara, mamá está muerta. ¿Cuántas veces vamos a revivir esto? Clara la observó con una calma nueva, una calma peligrosa. ¿Por qué nunca vi su cuerpo? Laura abrió los ojos, tensos como cuerdas. Porque ya te expliqué. No, interrumpió Clara, suavemente. Nunca lo explicaste. Solo lo dijiste. Y yo lo acepté, porque estaba destrozada. Pero nunca lo explicaste. Laura dio un paso atrás. Clara, por favor. Clara se levantó. ¿Por qué no me dejaste acercarme al ataúd? ¿Por qué no dejó que nadie lo abriera? ¿Por qué? Laura apretó las manos en puños. Porque mamá no quería que la vieras así. Ya basta, Clara. Clara bajó la voz, pero no la mirada. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Y ya te lo dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Laura palideció. Yo estaba ahí cuando, se trabó. Cuando ella. La voz se quebró. Clara esperó. Laura parpadeó varias veces y respiró hondo, intentando recomponer su mentira. Pero ya era tarde. Clara lo vio. Lo vio en su rostro. En su mirada. En el temblor apenas visible de sus labios. Vio la verdad escondida. Laura, susurró. ¿Mamá murió de verdad? Laura tardó unos segundos en responder. Pero cuando lo hizo, fue con la voz más fría que Clara había escuchado nunca. Sí. Y se dio media vuelta, como si necesitara huir del peso de sus propias palabras. Clara pasó los días siguientes pegada a la anciana, ayudándola a alimentarse, limpiando sus manos, peinándole el cabello. Había algo terapéutico en ese acto. Algo que, sin importar lo pobre que fuera Clara, la hacía sentir útil, necesaria, humana. La anciana, por su parte, parecía revivir un poco. Ya no temblaba tanto. A veces sonreía. A veces hablaba sola. A veces murmuraba canciones que Clara recordaba vagamente de su infancia, aunque no podía explicarse por qué. Un día, mientras Clara acomodaba la manta de la anciana, ésta tomó su mano. Niña, susurró. ¿Tú me perdonas? Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Perdonarla por qué? La anciana lloró en silencio. Por no buscarte, yo, pensé que ustedes no me querían. Clara sintió que el mundo se le partía en dos. Señora, yo no sé qué le pasó. Pero nadie la dejó de querer. Nadie. La anciana negó. No, supe que me sacaron de casa, que me dijeron que ya no pertenecía. El corazón de Clara dio un salto. ¿Quién le dijo eso? La anciana miró hacia la calle vacía, como si recordara un fantasma. Ella, la mayor, mi niña mayor. Clara sintió que las piernas le temblaban. ¿Laura? Preguntó con un hilo de voz. La anciana parpadeó. No sé, tal vez, ese nombre. Clara se quedó helada. Un día, mientras la anciana dormía, Clara buscó a Laura. La citó en un café. Un lugar público, neutral, donde ella se sintiera más tranquila, y Laura menos propensa a manipularla. Laura llegó tarde, como siempre. Vestida impecable. Con el cabello brillando. Con ese aire de superioridad que había adquirido desde que consiguió su gran empleo. ¿Qué quieres ahora?, preguntó sin rodeos. Clara respiró hondo. Quiero la verdad. Laura se tensó. Ya te dije la verdad. Mamá está viva. Laura la miró como si la estuviera insultando. Clara,
por favor. Esto ya es enfermizo. Esa mujer no es mamá. Ella recuerda a sus 2 hijas. Laura sonrió con ironía. ¿Y cuántas mujeres no tienen 2 hijas? Clara, estás desesperada por encontrar a mamá en cualquier parte. Es normal, es humano, pero ya basta. Clara apoyó las manos sobre la mesa. Ella recuerda que alguien la echó de su casa. Esa frase atravesó a Laura. Clara lo vio. Lo sintió. Un parpadeo demasiado lento. Un temblor mínimo en sus dedos. Una respiración que no pudo controlar. Clara continuó. Recuerda que le dijeron que estorbaba. Que no encajaba. Que la vida había cambiado. Que no pertenecía. Laura cerró los ojos un segundo. Se obligó a mantener una expresión firme. Clara, susurró con voz seca. No me hagas esto. Eras tú, ¿verdad? La voz de Clara fue un susurro mortal. Tú la echaste. Laura tragó saliva. Su máscara empezó a resquebrajarse. Yo estaba confundida. Tenía muchos problemas, necesitaba, su voz se quebró más. Necesitaba ese dinero. Clara sintió que el mundo se le desplomaba. ¿Qué dinero? Laura bajó la mirada. El de la lotería. Clara sintió un mareo. ¿Mamá ganó la lotería? Laura no respondió. No hizo falta. Clara sintió que la sangre le zumbaba en los oídos. Entonces, ¿no conseguiste un empleo? Susurró. Laura negó apenas. Clara sintió que su pecho se partía. Recordó cada año de miseria. Cada noche durmiendo en la calle. Cada día pidiendo comida. Mientras su hermana vivía rodeada de lujos comprados con el dinero de su madre. La voz de Clara salió rota. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Laura lloró por primera vez. Yo no quería que mamá me arruinara la vida nueva, no quería que nadie supiera que venía de la pobreza, no quería cargar con ella, y... No pudo terminar. Clara se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. Laura, tú la diste por muerta. Laura la miró con horror. Tenía miedo. Tenía miedo. Tú no entiendes. Yo solo quería salir adelante. Clara gritó. ¿A costa de quién, Laura? ¿A costa de quién? La gente dentro del café se giró, alarmada. Laura se cubrió el rostro con las manos, llorando. Clara salió corriendo. Corriendo como si su corazón estuviera en llamas. En los días siguientes, la verdad se derramó en la vida de Clara como un río incontenible. La anciana, poco a poco, empezó a recuperar pequeños fragmentos de su memoria. Cosas sueltas, detalles dispersos. Un día, Clara le llevó un pan dulce. La anciana lo tomó con una sonrisa. Tu mamá hacía este pan, susurró. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Recuerdas su mamá? Preguntó. La anciana negó lentamente. Lo hacía, yo lo hacía, para mis niñas. Clara sintió que las lágrimas se le agolpaban. Le tomó la mano. ¿Cómo eran sus niñas? La anciana tembló. Una, era fuerte, valiente, siempre me defendía, sonrió con tristeza. La otra era suave, se caía mucho, pero siempre se levantaba, sus ojos se iluminaron apenas. Yo les trenzaba el cabello, juntas, antes de dormir. Clara empezó a llorar. Recordaba esas trenzas. Recordaba esas noches. Recordaba esa voz. No había duda. Era ella. Era su mamá. La anciana tocó la mejilla de Clara. Tú te pareces mucho, a la menor, susurró.
Clara sollozó. Soy yo, mamá, soy Clara. La anciana parpadeó. Sus labios temblaron. Clara. Sí, mamá, soy yo. La anciana rompió a llorar. Un llanto profundo, desgarrado, lleno de años de abandono, de soledad, de miedo. Perdón, yo pensé que ustedes no me querían. Clara la abrazó con toda su alma. Nunca dejamos de quererte, nunca. La revelación había caído sobre Laura como una lluvia de piedras. No hubo necesidad de gritos ni de forcejeos, la verdad, por sí sola, ya la había dejado sin aire. Clara, temblorosa, había tardado años en unir los hilos que le faltaban. Laura, en cambio, necesitó apenas unos segundos para ver cómo su mundo perfecto se quebraba desde adentro. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse normal entre ellas. No era odio lo que se respiraba, era algo más doloroso, silencio, ese tipo de silencio que pesa como una casa entera viniéndose abajo de a poco. Clara evitaba hablar del tema, no porque quisiera protegerse, sino porque aún estaba asimilando el tamaño del engaño. Laura, por su parte, caminaba dentro de su propia sombra, sin saber cómo enfrentarse a sí misma. Cada espejo se volvió enemigo. Cada recuerdo de su madre la golpeaba con una fuerza que avanzaba desde el pecho hasta las sienes. Ya no podía justificar nada. No podía adornar sus decisiones con argumentos de supervivencia o de oportunidades únicas. Todo se le derrumbaba. Los días pasaron como hojas desprendidas que el viento arrastraba sin dirección. Laura se encerraba en su cuarto cada tarde, incapaz de comer sin sentir un nudo. Su casa, tan elegante y ordenada, parecía ahora un escenario vacío, una escenografía donde ella interpretaba el personaje de alguien que ya no existía. Clara continuaba visitando a su madre en secreto. La mujer seguía viviendo en aquel pequeño rincón donde la rutina y el frío la abrazaban por igual. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, Clara veía algo nuevo en los ojos de la madre, un cansancio profundo, un desgaste silencioso que no estaba allí al principio. La culpa, como una sombra permanente, se posaba en todo. En una de esas visitas, Clara notó que la madre respiraba distinto. Sus manos, antes ágiles pese a la pobreza, temblaban sin razón aparente. La voz, siempre suave, ahora salía partida, como si un hilo invisible la estuviera cortando. Clara no quiso alarmarse, pero sabía. Algo en el corazón siempre sabe primero. A los pocos días, la madre ya no podía levantarse con facilidad. Los huesos parecían pesarle el doble, y la mirada, siempre noble, se perdía en puntos fijos sin explicación. Clara decidió llevarla al hospital. La escena fue dolorosa, no por la llegada, sino porque la madre, al ver las paredes blancas, murmuró con una mezcla de tristeza y resignación: «Ojalá no sea molestia para nadie». Clara tragó una angustia que le quemó la garganta. ¿Cómo explicarle que nunca fue una molestia? ¿Cómo hacerle entender que solo había sido víctima de decisiones ajenas? ¿Cómo decirle que su ausencia no había sido casualidad, sino una injusticia? La internación se prolongó más de lo esperado. Los médicos hablaban con ese tono que intenta sonar optimista pero evita los detalles duros. Clara no necesitaba explicaciones técnicas, veía claramente cómo la vida de su madre se apagaba de a poco. El corazón le pidió que llamara a Laura. No porque Laura mereciera la noticia, sino porque la madre merecía a sus dos hijas juntas. Cuando finalmente tomó el teléfono, Clara dudó. Marcó los números con manos temblorosas. Cada tono sonaba como una bofetada al pasado. Cuando Laura atendió, la voz le salió ronca, casi distante, como si respondiera desde un sueño oscuro. Clara informó lo esencial, sin rodeos. Laura guardó silencio durante largos segundos. Clara pensó que colgaría, pero Laura solo respondió con un hilo de voz. «Voy, dame unos minutos». No hacía falta más. Laura llegó al hospital sin maquillaje, sin joyas, sin el brillo artificial que siempre la acompañaba. Entró con pasos frágiles, como quien se acerca a una tumba recién abierta. Cada pasillo le pareció un juicio.
Cada puerta, un recordatorio. Cada respiración, un peso insoportable. Cuando por fin vio a su madre, el mundo entero pareció detenerse. Allí estaba ella, la mujer que la había cargado cuando era niña, la que había remendado su ropa, la que había trabajado jornadas interminables para que nunca les faltara un plato caliente. La mujer a la que había traicionado. La madre dormía, respirando despacio, con la piel casi translúcida. Laura sintió un nudo tan grande que tuvo que apoyarse en la pared. Se acercó lentamente, tomó una silla y se sentó al lado de la cama con una reverencia casi sagrada. La mano de la madre estaba tibia aún. Tímidamente, Laura la tomó entre las suyas. Un primer deseo la atravesó como una flecha, volver el tiempo atrás. Pero el pasado era un espejo roto, cada intento de tocarlo la cortaba más. La madre abrió los ojos. Tardó unos segundos en reconocer el rostro frente a ella. Cuando lo hizo, una lágrima rodó por su mejilla sin que nadie la empujara. Laurita, susurró, con esa dulzura de siempre. Llegaste. La voz de la madre no tenía reproche. No tenía rencor. Solo tenía amor, ese amor que soporta, que espera, que nunca cierra la puerta. Ahí fue cuando Laura se quebró. El llanto salió como un río desbordado. Se inclinó sobre su madre, apoyó su cabeza en su pecho como cuando era niña, y dejó que las lágrimas corrieran sin control. La madre, con la poca fuerza que le quedaba, acarició su cabello lentamente, como si el perdón estuviera escondido en ese gesto simple. Laura no podía hablar. No sabía cómo pedir perdón por algo imperdonable. Todo lo que había callado durante años se mezclaba con la respiración tibia de su madre, como si su alma estuviera deshaciéndose palabra por palabra. Cuando pudo levantar la cabeza, apenas logró decir: «Perdóname, mamá, perdóname, por favor». La madre sonrió con esa ternura que nunca aprendió a olvidar. «Siempre te perdoné, hija. Siempre». No hubo sermón. No hubo juicio. No hubo reclamo. Solo amor. Un amor que no espera explicaciones. Clara entró minutos después, despacio, sin querer interrumpir. Laura la miró a los ojos. Y ese solo gesto bastó para que las dos entendieran todo lo que debía decirse sin palabras. Se abrazaron junto a la cama de la madre. Se aferraron la una a la otra como quien se aferra a lo último que importa en el mundo. La madre, con un esfuerzo suave, extendió sus manos para alcanzar las de ambas hijas. «No se separen nunca», susurró con un hilo de voz. «Lo único que tenemos en esta vida es a la familia». Clara y Laura lloraron juntas. Era la primera vez en años que lloraban del mismo lado. La madre cerró los ojos con serenidad. El aire pareció detenerse en la habitación. La máquina marcó un ritmo cada vez más lento, cada vez más suave, hasta que se hizo silencio. Un silencio distinto al del dolor, un silencio de descanso. Las dos hijas se quedaron quietas, sosteniendo las manos de su madre, como si al hacerlo pudieran retenerla un poco más. No lo hicieron. No la retuvieron. La dejaron ir, en paz. Los días siguientes cambiaron la vida de las hermanas para siempre. Laura, enfrentada a la cruda verdad de sus decisiones, renunció a la vida de lujos que había construido sobre un cimiento podrido. Vendió la casa, cerró los negocios ligados a la corrupción del pasado y llamó a Clara para hablar de lo que seguiría. No lo decidió sola. Lo decidió con ella. Por primera vez en muchos años, fueron un equipo. Entre ambas repartieron lo necesario para vivir sin excesos. El resto, una cantidad que a cualquiera podría marear, lo donaron en nombre de su madre, a hogares de ancianos, comedores comunitarios, refugios de mujeres, centros de abrigo. Era la única forma de darle sentido al dinero que había roto a su familia. Convertirlo en algo que pudiera sanar a otros. La reconciliación no fue inmediata. Pero fue real. Clara dejó de mirar a Laura como a una enemiga. Y Laura, por primera vez, miró a Clara como a la persona que siempre la había amado sin condiciones.
No eran perfectas. No faltaron discusiones ni momentos difíciles. Pero la presencia de su madre, la memoria de su bondad, de su sacrificio, de su amor, se convirtió en un puente que jamás volvió a romperse. La historia termina con las dos visitando la tumba de su madre cada mes. Sin lujos. Sin mentiras. Sin culpas que ocultar. Solo dos hijas que ahora se tenían la una a la otra. Sobre la lápida, Clara colocaba flores frescas. Laura, en silencio, dejaba caer una hoja de papel donde siempre escribía lo mismo. Soy mejor gracias a ti, mamá. Porque la verdad es esa, hay ausencias que, en lugar de destruirnos, nos enseñan a reconstruirnos. Hay errores que, cuando son reconocidos, dejan de ser condenas y se convierten en caminos. Y hay amores, como el de una madre, que nunca mueren, solo cambian de forma. Destellos, a veces, el corazón humano se equivoca, tropieza y hiere sin querer. Pero mientras exista la voluntad de sanar, siempre habrá un camino de regreso. A veces, la vida nos quita a quienes amamos para recordarnos que no hay riqueza más grande que la familia. Y que el perdón, aunque llegue tarde, sigue siendo la mayor forma de amor. Si quieres seguir acompañándome en estos relatos que hablan del alma, del dolor, del perdón y de la esperanza, te invito a suscribirte al canal de Don Tiempo. Aquí, cada historia tiene un corazón.